La mayoría de los hombres creen que el final de un matrimonio se parece a una guerra. Imaginan gritos, portazos, platos volando contra la pared. Pero Javier estaba a punto de aprender que el final más peligroso es el que llega sin hacer ruido. Recuerdo perfectamente la última vez que le vi ajustarse el nudo de la corbata frente al espejo de nuestro vestidor. Me miró a través del reflejo, con esa media sonrisa de quien se cree intocable, de quien piensa que su mujer es solo una parte más del mobiliario. Me dijo que no le esperara despierta, que tenía una reunión importante. Él pensaba que mi silencio era su misión. No se dio cuenta de que mi silencio era el de un juez que ya ha dictado sentencia. Salió por la puerta sintiéndose el dueño del mundo, sin saber que en realidad ya no era dueño ni de los zapatos que llevaba puestos. A veces la caída no empieza cuando tocas el suelo. Empieza mucho antes. Cuando crees que puedes volar. Antes de continuar, si lo desea, suscríbase al canal y dígame suavemente en los comentarios desde donde está escuchando esta historia, me alegrará mucho saberlo. Soy Elena Mendoza. Hoy quiero contarles sobre la mañana más fría de mi vida. Pero curiosamente también fue la mañana en que por fin sentí que mi mente estaba completamente despejada. Miren. Son exactamente las 7:02 de la mañana. El cielo de Madrid en invierno tiene un color muy particular. Es un gris plomo, pesado y silencioso. Aquí en La Moraleja el silencio es casi una religión. Las casas están ocultas tras muros altos y setos perfectamente recortados. Nadie ve nada. Nadie oye nada. Yo estoy de pie en mi habitación del segundo piso. Llevo puesta mi bata de seda y sostengo una taza de agua tibia entre las manos. Me pego al cristal de la ventana. Hace frío fuera. Mucho frío. Pero yo no tiemblo. Desde aquí arriba veo cómo se acercan las luces de un coche. Conozco ese sonido de memoria. Es el ronroneo grave y profundo de un motor potente. Es el Bentley Continental de mi marido, Javier Velasco. El coche se detiene frente a la gran verja de hierro negro. Puedo imaginarme a Javier ahí dentro. Seguramente huele a tabaco rancio y a perfume de otra mujer. Seguramente tiene esa sonrisa cansada de quien cree que ha ganado otra partida. De quien piensa que puede volver a casa cuando quiera porque la casa siempre estará ahí esperándole. Veo cómo baja la ventanilla. Saca el brazo. En su muñeca brilla el reloj de oro que le regalé hace 5 años. Con un gesto rutinario alarga el dedo para marcar el código de seguridad en el panel de la entrada. 1, 9, 8, 5, 1985. Es su año de nacimiento. Javier siempre ha tenido esa costumbre. Todas sus contraseñas son sobre el mismo. Su fecha de nacimiento. Su aniversario. Su número de la suerte. Como si el mundo girara únicamente alrededor de su existencia. Normalmente la luz se pondría verde y la verja se abriría suavemente. Pero hoy no. Hoy la luz parpadea en rojo. Veo como Javier se inclina un poco más fuera del coche. Probablemente piensa que se ha equivocado de tecla. Vuelve a marcar. 1, 9, 8, 5. Rojo. Acceso denegado. El coche sigue ahí parado. El motor en marcha. Puedo sentir su confusión desde aquí arriba. Él golpea el volante con la palma de la mano. Toca el claxon. Una vez. 2 veces. El sonido rompe la paz de la mañana y espanta a unos pájaros que dormían en los pinos. Es una falta de educación terrible hacer ruido a estas horas en nuestro vecindario. Pero a Javier nunca le importaron esas normas no escritas. Mi teléfono móvil vibra sobre la mesita de noche.
La pantalla se ilumina. Veo su nombre parpadeando. Javier. Lo dejo sonar. No siento la necesidad de contestar. Esa ansiedad que solía tener. Ese miedo a que él se enfadara. Todo eso ha desaparecido. Ahora solo siento una extraña calma. Como quien observa una tormenta detrás de un cristal blindado. Entonces veo movimiento en la caseta del jardín. Es Manolo. Nuestro jardinero. Lleva con mi familia más de 30 años. Manolo camina despacio con su abrigo de lana gruesa. Se acerca a la verja. Javier le hace gestos desde el coche. Le grita algo. Seguramente le está ordenando que abra la puerta inmediatamente. Seguramente le está insultando por su lentitud. Pero Manolo no saca el mando a distancia. Manolo no busca las llaves. El viejo jardinero se detiene justo al otro lado de los barrotes. No mira a Javier a los ojos. Mantiene la vista baja con ese respeto antiguo y digno que tienen los hombres de campo. Lleva algo en la mano. Es un sobre grande. De color marrón. Manolo lo pasa a través de los barrotes de la verja. Veo como Javier lo arranca de sus manos con brusquedad. Abre el coche y se baja. Está furioso. Grita. Pero Manolo ya se ha dado la vuelta y camina de regreso hacia la casa sin mirar atrás. Javier se queda solo en la acera. Rasga el sobre. Saca los papeles. Incluso desde esta distancia puedo ver el sello oficial en la cabecera de los documentos. Es el escudo del despacho de don Arturo Valdés. Nuestro abogado familiar. Javier lee la primera hoja. Se queda congelado. Luego levanta la vista y mira directamente hacia mi ventana. Sabe que estoy aquí. Durante años temí este momento. Temí que él me dejara. Temí quedarme sola en esta casa inmensa. Pero ahora que ha sucedido me doy cuenta de algo importante. No es miedo lo que siento al verle ahí abajo pequeño y confundido. Es pena. Una pena inmensa y profunda. Me aparto de la ventana y cierro la cortina. El espectáculo ha terminado. Ahora voy a bajar a la cocina. Necesito prepararme un café. Hoy va a ser un día muy largo. Mientras el aroma del café recién hecho empieza a llenar la cocina, cierro los ojos. Mi mente no puede evitar viajar hacia atrás en el tiempo. Todo esto comenzó anoche. Hace apenas 12 horas. Estábamos en el Hotel Ritz. Era la gala anual de beneficencia de invierno. Uno de esos eventos en Madrid donde todo el mundo finge estar feliz y donde las apariencias importan más que el aire que respiramos. Recuerdo el sonido. El tintineo incesante de las copas de cristal fino chocando unas con otras. Las risas forzadas. El murmullo de conversaciones vacías bajo las inmensas lámparas de araña. Yo llevaba un vestido azul oscuro. Discreto. Elegante. Como siempre me enseñó mi madre. Las mujeres de la familia Mendoza no necesitan brillar para ser vistas. O al menos, eso creía yo. Javier estaba en el centro del salón. Llevaba su smoking hecho a medida y sostenía una copa de champán como si fuera un cetro real. A su lado no estaba yo. A su lado estaba ella. Marta. Marta es su secretaria ejecutiva. O eso dice el organigrama de la empresa. Tiene 24 años y una ambición que le sale por los poros de la piel. Anoche llevaba un vestido rojo intenso. Demasiado llamativo. Demasiado ajustado para una cena formal. Yo me mantuve en un segundo plano, cerca de una columna de mármol, observándolos. Me sentía como un mueble antiguo. Una pieza decorativa que Javier sacaba a pasear solo cuando necesitaba validar su estatus de hombre de familia respetable. Y entonces ocurrió. Fue un detalle pequeño.
casi insignificante para los demás. Pero para mí fue como si se rompiera el último hilo que sostenía mi dignidad. Vi a Javier sacar algo del bolsillo interior de su chaqueta. Era una caja pequeña, plana, de un color naranja inconfundible. Una caja de seda de Hermès. El corazón me dio un vuelco. Recordé esa caja. Recordé ese pañuelo. Hace 3 meses, pasamos por delante del escaparate en la calle Ortega y Gasset. Me detuve a mirarlo. Era un diseño precioso, con motivos ecuestres en tonos dorados. Le dije a Javier que me encantaba. ¿Saben qué me respondió él aquel día? Me dijo que era un capricho absurdo. Que tenía demasiados pañuelos. Que era tirar el dinero. Pero anoche, bajo las luces doradas del Riz, vi cómo le entregaba esa misma caja a Marta. Ella sonrió. Una sonrisa de triunfo. Lo abrió allí mismo, delante de 3 socios inversores. Se lo puso alrededor del cuello y Javier la miró con una admiración que hace años no veo dirigida a mí. Me acerqué. No pude evitarlo. Javier, le dije en voz baja. ¿Eso es un regalo? Él ni siquiera se inmutó. Me miró con esa frialdad en los ojos que reserva solo para mí y dijo: no seas ridícula, Elena. Es un detalle corporativo. Marta ha trabajado muy duro en el cierre del trimestre. Es solo un bonus. Sonríe, por favor. Nos están mirando los del Banco Santander. Me quedé helada. Un bonus. Un regalo corporativo que casualmente era el único objeto que yo había deseado en meses. En ese momento entendí algo doloroso. No era por el dinero. Javier podía comprar 1000 pañuelos como ese. Era el mensaje. Era su forma de decirme que mis deseos no importaban. Que yo no importaba. Aguanté 2 horas más. Mantuve la espalda recta. Sonreí a las esposas de los banqueros. Asentí cuando hablaban de sus casas de verano en Marbella. Pero por dentro, algo se había muerto. Al terminar la gala, salimos al frío de la noche madrileña. El aparcacoches trajo nuestro Bentley. Pero Javier no me abrió la puerta. Se quedó en la acera, ajustándose la bufanda. Elena, me dijo, ni siquiera mirándome a la cara. Coge un taxi. Yo tengo que ir con Marta y el equipo financiero a una reunión de última hora. Hay unos flecos que cerrar con los inversores japoneses. Llegaré tarde. El equipo financiero. No había ningún equipo. Solo estaban él y Marta, esperando un Uber un poco más allá, riéndose de algo que ella le susurraba al oído. Me quedé allí parada. Sola. Con mi vestido de alta costura y mi dignidad hecha pedazos. Está bien, Javier, dije. Él ya no me escuchaba. Se había ido. Subí a un taxi cualquiera. El asiento de cuero estaba frío y olía a tabaco barato. Mientras el taxi recorría el paseo de la Castellana, miré las luces de la ciudad pasando a toda velocidad. Las lágrimas empezaron a caer. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de vergüenza. Vergüenza por haber permitido que me trataran así durante tanto tiempo. Me di cuenta de que Javier nunca amó a Elena. Javier amaba el apellido Mendoza. Amaba las puertas que mi padre le abrió. Amaba el prestigio de tenerme del brazo. Yo solo era un trofeo que había perdido su brillo. Saqué mi teléfono del bolso. Mis manos temblaban, pero mi decisión era firme como el acero. Busqué el número en la agenda. Era casi medianoche, pero sabía que él contestaría. El teléfono dio 2 tonos. Elena, contestó una voz grave y preocupada al otro lado. ¿Pasa algo? Es muy tarde. Respiré hondo.
Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano y miré mi reflejo en el retrovisor del taxi. Ya no vi a la mujer sumisa. Vi a la hija de mi padre. Hola, don Arturo, dije con voz clara. Perdona la hora. Pero ya es el momento. ¿Estás segura, hija?, preguntó él. Sabía a qué me refería. Llevábamos meses preparando los papeles por si acaso. Sí, Arturo. Estoy segura. Ejecútalo todo. Quiero que cuando él llegue a casa mañana, no tenga nada. Absolutamente nada. Colgué el teléfono. Y por primera vez en 10 años, dejé de ser la víctima para convertirme en la dueña de mi propio destino. ¿Saben una cosa? Dicen que el amor es ciego. Pero los números nunca mienten. Y los números fueron los que me contaron la verdad mucho antes que cualquier fotografía de un detective privado. Durante los últimos 2 años Javier pensó que yo era simplemente la esposa trofeo. La mujer que se pasaba el día eligiendo las flores para el centro de mesa o organizando cenas benéficas. Él creía que mi única preocupación era si el color de las servilletas combinaba con el mantel. Qué equivocado estaba. Lo que él no sabía es que soy una Mendoza. Y en mi familia nos enseñaron una regla de oro desde la cuna. Cuida el patrimonio. Protege el legado. Mientras él dormía yo estudiaba. Aprendí a leer balances contables. Aprendí a rastrear transferencias bancarias. Me convertí en una auditora silenciosa dentro de mi propia casa. Recuerdo perfectamente la tarde en que todo encajó. Fue hace 6 meses. Me reuní con don Arturo en una cafetería antigua del barrio de Salamanca. Uno de esos lugares discretos con paneles de madera oscura y camareros mayores con chaleco blanco que nunca hacen preguntas. Don Arturo puso una carpeta sobre la mesa de mármol. Sus manos temblaban ligeramente. No por la edad, sino por la indignación. Elena, tienes que ver esto, dijo él en voz baja. Abrí la carpeta. Había una lista de transferencias. 450.000 euros. Esa era la cifra. 450.000 euros transferidos en el último año fiscal bajo el concepto de gastos de consultoría externa. Miré a don Arturo. ¿Qué consultora es esta?, pregunté. Aunque en el fondo ya lo sospechaba. Es una empresa fantasma, Elena, respondió él. Está registrada en un paraíso fiscal. Y la única beneficiaria real de esa cuenta no es ninguna consultora experta en logística. Es una mujer llamada Marta Ruiz. Sentí un frío helado en el estómago. No era solo que le estuviera comprando bolsos o pagando el alquiler del piso de su amante. Eso habría sido doloroso pero banal. Esto era mucho peor. Javier estaba robando a la empresa. Estaba saqueando el grupo logístico Velasco. La empresa que mi padre levantó con sus propias manos ladrillo a ladrillo. Estaba poniendo en riesgo todo nuestro legado ante Hacienda. En España un delito fiscal de esta magnitud no se perdona. Si llegaba una inspección no solo caería él. Caería el nombre de mi padre. Caería el honor de mi familia. ¿Y eso? Eso era algo que yo no podía permitir bajo ningún concepto. Javier había cruzado una línea sagrada. Podía perdonar que dejara de amarme. Pero no podía perdonar que intentara destruir el futuro de nuestra familia para financiar sus vicios. Cerré la carpeta. Recuerdo que miré a través del ventanal de la cafetería. Llovía suavemente sobre la calle Serrano. La gente pasaba corriendo bajo sus paraguas ajena a que mi mundo se estaba derrumbando en esa mesa. En ese momento dejé de sentirme su esposa. Me sentí como la guardiana de una fortaleza que estaba siendo atacada desde dentro. Javier no solo me había traicionado como marido. Me había traicionado como socio.
Y en el mundo de los negocios de mi familia la deslealtad se paga con el exilio. Y aquí quiero detenerme un momento. Me gustaría hacerles una pregunta honesta. Queridos oyentes, ¿alguna vez se han preguntado esto? Cuando la confianza se rompe de una manera tan profunda, ¿deberíamos intentar pegar los pedazos para salvar las apariencias y evitar el escándalo? ¿O deberíamos tener el coraje de derribar el edificio entero y empezar de cero aunque duela en el alma? Por favor, compartan sus pensamientos conmigo. Me gustaría saber si soy la única que piensa que a veces destruir es la única forma de salvarse. Volvamos al presente. A esta mañana gris que parece no querer levantar. Eran las 9:30 cuando mi teléfono volvió a sonar. Esta vez no era el número de Javier. Era un número fijo. Un número que nadie quiere ver en su pantalla un martes por la mañana. Era la comisaría de la Guardia Civil del distrito. Al parecer Javier no se había quedado quieto fuera de la verja. Después de que Manolo le entregara el sobre, Javier perdió los nervios. Condujo como un loco hasta la sede del grupo logístico. Intentó entrar. Pero su tarjeta de acceso ya estaba desactivada. Me contaron que golpeó los cristales de la entrada. Que gritó a los guardias de seguridad. A esos mismos guardias que ayer le saludaban con una reverencia. Les gritó que él era el dueño. Que él era el jefe. La policía tuvo que intervenir. Y ahora él estaba allí. Sentado en un banco de metal frío esperando a que alguien fuera a recogerle. Dudé. Lo confieso. Una parte de mí quería dejarle allí. Quería apagar el teléfono y volver a meterme en la cama. Pero la educación que recibí es una carga pesada. Mi madre siempre decía que los trapos sucios se lavan en casa. No podía dejar que el apellido de mi familia se arrastrara por los suelos de una comisaría. Así que me vestí. Me puse un abrigo beige y unas gafas de sol oscuras para ocultar mis ojos cansados. Y conduje hasta allí. El interior de la comisaría olía a una mezcla desagradable de productos de limpieza baratos y tabaco rancio impregnado en las paredes. La luz de los fluorescentes parpadeaba con un zumbido molesto que se te metía en el cerebro. Cuando entré lo vi. Javier estaba sentado en una esquina. Ya no parecía el gran empresario de la noche anterior. Su camisa estaba arrugada. Tenía el pelo despeinado. Y su cara. Su cara estaba roja de ira. En cuanto me vio se levantó de un salto. «Elena», gritó. Su voz resonó en toda la sala de espera haciendo que los agentes levantaran la vista. «Dile a estos imbéciles quién soy. Diles que ha sido un error. Diles que tú te has vuelto loca y has cambiado las cerraduras de mi casa». Sentí vergüenza. No por mí, sino por él. Sentí esa vergüenza ajena que te recorre la espalda cuando ves a alguien perder la dignidad de una forma tan estrepitosa. Javier intentó acercarse a mí, pero un agente le puso la mano en el pecho para detenerlo. «Señor», dijo el agente mirándome con una mezcla de lástima y cansancio. «¿Conoce usted a este hombre? Dice que le han impedido ilegalmente el acceso a su domicilio conyugal». Respiré hondo. Me quité las gafas de sol y miré a la gente a los ojos. Luego miré a Javier. En sus ojos buscaba un rastro de arrepentimiento. Buscaba una disculpa. Pero solo vi soberbia. Solo vi a un niño mimado al que le habían quitado sus juguetes. Abrí mi bolso despacio. Sin prisa. Saqué una carpeta azul. «Agente», dije con voz tranquila. «Este hombre es mi marido». «Sí. Pero la propiedad situada en La Moraleja no es su domicilio». Javier soltó una risa nerviosa. «¿De qué hablas, Elena? Yo pagué la hipoteca. Yo construí esa casa». «No, Javier». Le corregí suavemente.
Tú nunca pagaste nada. Me giré hacia el policía y le entregué el documento. La propiedad pertenece en su totalidad a la Fundación Familiar Mendoza. El señor Velasco residía allí en calidad de administrador de la sociedad. Al haber sido cesado de sus funciones esta misma mañana, su derecho de uso de la vivienda ha expirado. El agente leyó el documento. Revisó los sellos notariales. Asintió lentamente. Además, añadí sacando un segundo papel. Aquí tiene una orden preliminar de alejamiento solicitada por mi abogado debido a las amenazas recibidas y a su conducta agresiva en la sede de la empresa. La sala se quedó en silencio. Javier me miraba con la boca abierta. Por primera vez parecía entender la magnitud de su error. No se trataba de una pelea matrimonial. Se trataba de un desahucio corporativo. Señor Velasco, dijo el agente con tono oficial, acompañe a mi compañero. No puede volver a esa casa. Si intenta acercarse a la propiedad o a la señora tendremos que detenerle. Javier intentó hablar, pero no le salieron las palabras. Se quedó allí parado viendo cómo la mujer que él creía débil y tonta le daba la espalda y salía por la puerta automática hacia la luz del día. Caminé hacia mi coche. Mis piernas temblaban un poco. Pero no me detuve. Había dado el paso más difícil. Había roto el espejo en el que él se miraba cada mañana para creerse un rey. Y ahora solo quedaban los cristales rotos. La oficina de don Arturo está en un edificio señorial del Paseo de la Castellana. Es uno de esos lugares donde el tiempo parece detenerse. Los techos son altos. Las alfombras son espesas. Y el silencio es tan denso que casi se puede tocar con las manos. Nos sentamos allí al mediodía. Javier entró en el despacho como un animal herido. Todavía llevaba la misma ropa de la noche anterior. Su corbata estaba deshecha. Sus ojos estaban inyectados en sangre por la falta de sueño y la rabia contenida. Se dejó caer en el sillón de cuero frente al inmenso escritorio de caoba. Yo me senté en el otro extremo. ¿Recta? Con las manos cruzadas sobre mi regazo. No le miré. Fijé mi vista en una pintura antigua colgada en la pared. Un paisaje de caza. Muy apropiado para el momento. Don Arturo no ofreció café. No ofreció agua. Simplemente abrió una carpeta de piel negra y extrajo un documento amarillento por el paso de los años. Javier, dijo don Arturo con esa voz grave y pausada que siempre me ha recordado a mi padre. Necesitamos aclarar tu situación. Javier golpeó el brazo del sillón. Mi situación es que mi mujer se ha vuelto loca. Dijo señalándome con un dedo tembloroso. Me ha echado de mi casa. De mi empresa. Quiero demandarla, Arturo. Quiero que arregles esto ahora mismo. Don Arturo suspiró. Se ajustó las gafas y empujó el documento hacia Javier. No es tu casa, Javier. Y nunca fue tu empresa. Javier se quedó paralizado. ¿De qué estás hablando?, preguntó. Su voz bajó un tono. El miedo empezaba a filtrarse por las grietas de su arrogancia. Lee la cláusula tercera, dijo Arturo. Javier agarró el papel. Sus ojos se movían rápidamente de un lado a otro. Yo conocía ese documento de memoria. Eran las capitulaciones matrimoniales. El acuerdo de separación de bienes que firmamos 3 días antes de nuestra boda. Recuerdo aquel día perfectamente. Yo tenía 22 años y estaba ciegamente enamorada. Cuando mi padre me obligó a poner ese contrato sobre la mesa me enfadé muchísimo con él. Le grité. Le dije que era un cínico. Le dije que el amor no necesitaba papeles ni seguros. Qué ingenua era. Mi padre no era un cínico. Era un hombre sabio.
Él sabía que la pasión se apaga, pero el patrimonio debe protegerse. Él sabía que un hombre que llega con las manos vacías a veces se deslumbra demasiado con el brillo del oro ajeno. Javier levantó la vista del papel. Su rostro estaba pálido. Esto dice que soy un administrador. Balbuceó. Exacto. Confirmó don Arturo. La Fundación Familiar Mendoza es la propietaria única de todas las acciones del grupo logístico y de los bienes inmuebles. Tú fuiste contratado como consejero delegado. Un empleado. Con un sueldo muy generoso, por cierto. Pero solo un empleado. Javier dejó caer el papel. Parecía que el aire había salido de sus pulmones. Pero... Elena me dio poderes. Yo he dirigido esto durante 10 años. Poderes que han sido revocados esta mañana. Dijo Arturo implacable. Debido a la violación de la cláusula de moralidad y buena conducta. El desvío de fondos y el adulterio público son causas de despido procedente inmediato. Sin indemnización. El silencio volvió a llenar la habitación. Javier giró la cabeza lentamente hacia mí. Ya no había ira en su mirada. Había desesperación. La desesperación desnuda de quien se da cuenta de que ha estado caminando sobre el aire. Se levantó y se arrodilló junto a mi silla. Intentó cogerme la mano, pero yo la retiré suavemente. Elena. Susurró. Por favor. Soy yo. Tu marido. Hemos construido una vida juntos. No dejes que un papel nos haga esto. ¿Te quiero? Sabes que te quiero. Ha sido un error. Solo un error estúpido. Le miré a los ojos. Esos ojos que una vez me hicieron soñar. Ahora solo veía en ellos un vacío inmenso. Me puse de pie despacio. Alisé las arrugas invisibles de mi falda. Javier. Dije con voz suave pero firme. El problema no es el papel. El problema es que tú te amas demasiado a ti mismo. Te amas tanto que en tu corazón no queda sitio para nadie más. Ni siquiera para mí. Me di la vuelta. Caminé hacia la puerta de madera maciza. Elena. Espera. Gritó él a mis espaldas. No me detuve. Salí del despacho y cerré la puerta atrás de mí. Dejando atrás al hombre que creía ser el rey del mundo y que acababa de descubrir que solo era un invitado que había abusado de su bienvenida. Los días que siguieron a aquella reunión en el despacho de don Arturo fueron extraños. Madrid seguía girando con su ritmo frenético habitual. Los coches seguían atascando el paseo de la Castellana y la gente seguía llenando las terrazas. Pero para nosotros el tiempo se había detenido. En mi círculo social las noticias vuelan más rápido que el viento de la sierra. No necesitaba preguntar. La información llegaba a mí sin que yo la buscara. A veces era una llamada discreta de una amiga. Otras veces era el comentario de un conocido en el club de campo. Me contaron lo que sucedió esa misma tarde en el Hotel Ritz. Javier intentó registrarse en una suite. La misma suite de lujo donde solía quedarse cuando me decía que tenía reuniones interminables hasta la madrugada. Se acercó al mostrador con su arrogancia de siempre. Sacó la tarjeta corporativa. La tarjeta negra que le hacía sentirse invencible. Pero esta vez la máquina emitió un pitido seco. Operación denegada. El recepcionista tuvo que pedirle amablemente que utilizara otro medio de pago. Javier probó con sus tarjetas personales. Una tras otra. Todas rechazadas. Me duele imaginar esa escena. Un hombre que ayer se creía el dueño de la ciudad y hoy no tiene crédito ni para pagar una noche de descanso. Tuvo que marcharse arrastrando su maleta bajo la mirada de los botones que antes le hacían reverencias. Y luego estaba ella. Marta. La mujer por la que él estaba dispuesto a tirar 10 años de matrimonio por la ventana.
La mujer joven y brillante que supuestamente le entendía mejor que yo. Pensé que quizás ella se quedaría a su lado. Pensé que quizás yo estaba equivocada y que su amor era real. Que tal vez ella vería al hombre detrás del dinero y le apoyaría en la caída. Qué ingenua fui. En cuanto supo que las cuentas estaban congeladas, Marta desapareció. Me dijeron que abandonó el piso del barrio de Salamanca esa misma tarde. El piso cuyo alquiler pagaba la empresa. No hubo despedidas dramáticas. No hubo lágrimas de lealtad. Simplemente hizo sus maletas y se fue. Así de frágil era el lazo que los unía. Un lazo hecho de billetes y regalos caros que se rompió en el mismo instante en que se cerró el grifo del dinero. ¿Saben una cosa? No sentí alegría al saberlo. Mucha gente pensará que disfruté con esto. Que me reí de su desgracia. Pero no fue así. Sentí una tristeza profunda. Una lástima inmensa por Javier. Sentí un vacío en el estómago al darme cuenta de que mi marido había destruido su hogar real por un espejismo. Había cambiado la lealtad de una vida entera por una ilusión que no duró ni 24 horas sin una tarjeta de crédito. Esa tercera noche mi teléfono sonó a las 2 de la madrugada. Vi su nombre en la pantalla. Dudé si contestar. Mi mano temblaba sobre la mesita de noche. Al final descolgué. Era él. Su voz sonaba pastosa. Arrastraba las palabras. Se notaba que no estaba sobrio. Esperé una disculpa. En el fondo de mi corazón todavía quedaba una pequeña esperanza de escuchar un perdón. Pero no. Me gritó. Me dijo que yo era cruel. Me dijo que le había arruinado la vida a propósito. Que le había quitado el aire para respirar. Que yo era una mujer fría y calculadora que nunca le había entendido. Me culpaba a mí. Me culpaba a mí de sus propios errores. De su propia codicia. Yo no dije nada. No valía la pena. Solo escuché su respiración agitada al otro lado de la línea. Escuché su soledad. Escuché el eco de un hombre que estaba cayendo al vacío y no tenía dónde agarrarse. Y luego con mucha suavidad colgué el teléfono. Me quedé mirando la oscuridad de mi habitación. Y me pregunté si alguna vez llegamos a conocer realmente a las personas con las que compartimos la almohada. O si solo amamos la imagen que ellos proyectan hasta que se apagan las luces. 2 días después. Se le permitió volver a casa. Fue una visita corta. Estrictamente supervisada. Solo tenía permiso para recoger sus efectos personales. Ropa. Zapatos. Y nada más. Yo estaba sentada en el banco de piedra del jardín. Justo debajo del viejo roble donde nos hicimos las fotos de nuestra boda hace 10 años. Hacía sol. Pero era un sol pálido de invierno que no calentaba la piel. Javier salió por la puerta trasera arrastrando 2 maletas grandes de cuero. Se detuvo al verme. Ya no llevaba su armadura de ejecutivo agresivo. Llevaba unos vaqueros viejos y un jersey gris. Parecía más bajo. Parecía haber encogido. Se acercó a mí despacio. Dejó las maletas en la gravilla. El sonido de las ruedas al detenerse fue el único ruido en todo el jardín. Me miró. Y por un segundo. Solo por un segundo. Vi al hombre del que me enamoré. Vi ese brillo de niño perdido que siempre me hizo querer cuidarle. Pero luego vi el miedo. Un miedo profundo a un futuro incierto que él mismo se había construido. Metió la mano en el bolsillo. Sacó algo dorado. Era el reloj. El reloj que le regalé en nuestro 5º aniversario. Lo dejó suavemente sobre la mesa de jardín que había entre nosotros. Ya no necesito esto. Dijo con voz ronca. No tengo a quien impresionar con la hora. Miré el reloj.
Las agujas seguían moviéndose. Tic-tac. Tic-tac. Contando el tiempo de un matrimonio que ya había muerto. Javier. Dije. Llévatelo. Es tuyo. Él negó con la cabeza. Luego me miró directamente a los ojos. Había dolor en su mirada. Pero también había una pregunta que le quemaba por dentro. Elena. Preguntó. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo tenías planeado todo esto? No respondí inmediatamente. El viento movió las hojas secas a nuestro alrededor. ¿Me quisiste alguna vez?, insistió él. Su voz se rompió un poco. ¿O solo fui un proyecto para ti? ¿Solo fui el gerente que tu padre necesitaba para que tú pudieras seguir jugando a las casitas? Esa pregunta me dolió más que cualquier insulto. Me dolió en el pecho. Físicamente. Me levanté despacio. Me acerqué a él. Estábamos tan cerca que podía oler su colonia. Ese olor que durante años significó hogar para mí y que ahora olía a despedida. Te quise, Javier. Dije suavemente. Te quise lo suficiente como para callar durante 3 años. Te quise lo suficiente como para esperar a que cambiaras. Para esperar a que volvieras a ser tú. Hice una pausa. Él bajó la mirada. Pero tú. Continué. Tú te querías a ti mismo demasiado como para darte cuenta de mi silencio. Te amabas tanto a ti mismo que pensaste que yo estaría aquí para siempre. Inmóvil. Esperando. Como un mueble más de esta casa. Javier no dijo nada. Apretó los labios. Agarró las asas de sus maletas. Sus nudillos estaban blancos. Adiós, Elena, murmuró. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Escuché el ruido de las ruedas alejándose por el camino de piedra. Raca, raca, raca. Hasta que se hizo el silencio otra vez. Me quedé allí sola. En el jardín donde prometimos amarnos hasta que la muerte nos separara. Queridos amigos. Tengo que hacer una pausa aquí. Recordar ese momento. Ver su espalda alejándose encorvada y vencida. Me hace dudar de mi propia fortaleza. Me pregunto si fui demasiado dura. La soledad en este instante se siente inmensa y fría. Si todavía están ahí escuchándome. Si entienden este dolor sordo que siento en el pecho. Por favor, ayúdenme escribiendo el número 1 en los comentarios. Necesito saber que no estoy hablando sola al vacío. Su compañía silenciosa es lo único que me da fuerzas para contarles el final de esta historia. Dicen que Madrid es una ciudad cosmopolita. Una capital europea moderna y abierta. Pero los que hemos nacido y crecido en ciertos círculos sabemos la verdad. Madrid. En el fondo. Sigue siendo un pueblo grande. Un patio de vecinos donde las paredes tienen oídos y donde el que dirán pesa más que una losa de granito. La noticia sobre la situación financiera de Javier y mi decisión de bloquearle el acceso a la empresa corrió como la pólvora. Mucho antes de que saliera en las páginas salmón de los periódicos económicos ya se comentaba en los salones de té y en los clubes de golf. De repente noté cómo el aire cambiaba a mi alrededor. Ya no era Elena Mendoza. La respetada hija de su padre. La anfitriona perfecta de las galas benéficas. Ahora era la otra. La mujer fría. La mujer vengativa. La mujer que había sido capaz de entregar a su propio marido a las autoridades fiscales. Nadie hablaba de lo que Javier había hecho. Nadie mencionaba el robo. Nadie mencionaba la traición. Nadie mencionaba a Marta. Eso eran solo deslices de hombres. Pecados menores que una buena esposa debería saber perdonar en silencio y con una sonrisa en los labios. Mi pecado era imperdonable. Mi pecado era haber roto el silencio.
Recuerdo perfectamente el domingo siguiente. Decidí ir a misa de 12 a nuestra parroquia habitual, la iglesia de San Fermín de los Navarros. Mi madre siempre me enseñó que una dama de la casa Mendoza nunca se esconde. Nunca baja la cabeza. Aunque el mundo se esté cayendo a pedazos a su alrededor. Me vestí con un traje sastre gris perla. Me recogí el pelo. Me maquillé con cuidado para ocultar las ojeras de las noches sin dormir. Cuando entré en la iglesia sentí como el murmullo habitual se detenía de golpe. Fue solo un segundo. Un instante de silencio absoluto antes de que los susurros volvieran con más fuerza. Caminé por el pasillo central hacia mi banco de siempre. Sentía las miradas clavadas en mi espalda. Podía escuchar el chasquido nervioso de los abanicos abriéndose y cerrándose. Podía imaginar las frases que se decían detrás de los devocionarios. Me arrodillé. Recé. No recé por mí. Recé para tener paciencia. A la salida en el atrio de la iglesia ocurrió lo inevitable. Doña Beatriz se acercó a mí. Ella era una vieja amiga de mi madre. Una de esas matriarcas de Madrid que llevan perlas falsas y juicios verdaderos. Se acercó con esa sonrisa que no llega a los ojos. Me cogió las dos manos entre las suyas. Sus manos estaban frías y secas como el papel antiguo. Elena, hija mía. Me dijo en un susurro teatral que todo el mundo alrededor pudo escuchar. ¿Estás segura de lo que estás haciendo? La miré a los ojos, esperando una palabra de consuelo. Pero ella continuó. Piénsalo bien, querida. Un mal arreglo es mejor que un buen pleito. El escándalo mancha mucho más que un pecado. Tu padre. Que en paz descanse. No querría ver su apellido en boca de todos. Deberías perdonar a Javier. Los hombres son así. Tienen sus debilidades. Pero nosotras somos el pilar que aguanta la casa. Sentí una náusea subir por mi garganta. Ahí estaba. La hipocresía en su estado más puro. Para esta sociedad era más honorable vivir en una mentira dorada que enfrentarse a una verdad incómoda. Preferían que yo fuera una víctima silenciosa a una mujer libre. Retiré mis manos de las suyas con suavidad pero con firmeza. Doña Beatriz. Le dije con voz tranquila. Mi padre construyó su apellido sobre la honestidad. No sobre la complicidad con el delito. El escándalo no lo provoco yo al limpiar mi casa. Lo provoca quien trajo la basura dentro. Me di la vuelta y bajé las escaleras de la iglesia. Nadie más se acercó a saludarme. Esa semana mi agenda social se vació. Las invitaciones a cenas se perdieron en el correo. Las llamadas para jugar al bridge dejaron de llegar. Me di cuenta de que me estaban castigando. Me estaban aislando. Era el precio a pagar por romper las reglas del juego. Al principio me dolió. Mentiría si dijera que no a nadie le gusta sentirse excluido. Pero luego, una tarde, mientras tomaba una copa de vino sola en mi salón, miré a mi alrededor. La casa estaba en silencio. No había mentiras flotando en el aire. No había tensión. No había miedo a descubrir una nueva traición. Y me di cuenta de algo maravilloso. Esa soledad no era un castigo. Era un regalo. Esas personas que me habían dado la espalda no eran mis amigos. Eran amigos del estatus. Eran amigos de la apariencia. Al irse se habían llevado consigo todo el ruido y toda la falsedad que había llenado mi vida durante años. Bebí un sorbo de vino. Y por primera vez en mucho tiempo el sabor no era amargo. Era dulce. El dulce sabor de la libertad. Las semanas siguientes trajeron una calma tensa. Como el aire cargado de electricidad antes de una tormenta de verano. Pensé que lo peor había pasado con el divorcio y el escándalo social.
Pensé que el juicio de la gente era la pena máxima. Pero me equivocaba. Lo peor no era el que dirán. Lo peor era la ley. Una mañana de martes don Arturo llegó a casa sin avisar. No traía su habitual sonrisa amable. Su rostro estaba gris. Cansado. Traía bajo el brazo una carpeta de cuero negro mucho más gruesa que la anterior. Nos sentamos en el despacho de mi padre. Ese lugar sagrado de la casa donde todavía huele a tabaco de pipa y a madera antigua. Don Arturo dejó la carpeta sobre el escritorio. El sonido sordo del cuero contra la madera resonó como un disparo en la habitación vacía. Elena, Dijo sin rodeos. Tenemos que hablar de Andorra. Sentí un nudo en la garganta. Andorra. Ese pequeño país en las montañas que para muchos es solo un destino de esquí pero que para otros es una caja fuerte oscura. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación. Continuó Arturo. Han encontrado irregularidades. Movimientos de dinero que no cuadran. Creen que Javier ha estado desviando fondos de la empresa a cuentas opacas durante años. Lo llaman una caja B. Abrió la carpeta. Allí estaban. Extractos bancarios. Fechas. Cifras. Mis ojos recorrieron los papeles. Al principio eran solo números fríos. Pero entonces empecé a ver las fechas. Marzo de 2020. Diciembre de 2021. Febrero de 2022. Mi corazón se encogió. Recordé esas fechas. Javier me decía que tenía reuniones urgentes con proveedores en el norte. Me decía que se iba a esquiar un fin de semana a Gran Valira para desconectar del estrés. Recuerdo cómo le preparaba la maleta. Le ponía sus jerseys de cachemira. Le daba un beso en la mejilla y le decía que tuviera cuidado con la carretera. Qué tonta fui. Mientras yo me preocupaba por si llevaba cadenas para la nieve, él estaba cruzando la frontera con el maletero lleno de mentiras y el dinero de mi familia. Don Arturo me miró fijamente por encima de sus gafas. Elena, La situación es crítica. La agencia tributaria nos ha dado un ultimátum. Si colaboramos. Si entregamos toda la documentación que prueba que estos movimientos fueron realizados exclusivamente por Javier y sin el conocimiento del Consejo de Administración, podemos salvar a la empresa. Hizo una pausa. Una pausa larga y pesada. Pero si lo hacemos. Si entregamos estos papeles. Javier no se enfrentará solo a una multa. Se enfrentará a una pena de prisión efectiva. Estamos hablando de 3 a 4 años de cárcel. El silencio se apoderó de la habitación. cárcel. La palabra flotaba en el aire. Espesa. Real. Una cosa es dejar a tu marido. Otra cosa es enviarle a prisión. Durante un instante sentí la tentación de quemar esa carpeta. De tirar los papeles a la chimenea y ver cómo el fuego consumía las pruebas. Al fin y al cabo él había sido mi compañero de vida. Había dormido en mi cama. Habíamos compartido el pan y la sal. ¿Podía yo ser el verdugo del hombre al que una vez amé? Me levanté y caminé hacia la ventana. Miré hacia el jardín. Vi a Manolo podando los rosales. Pensé en él. Pensé en su mujer. Pensé en los 200 conductores de camiones que trabajaban para el grupo logístico Velasco. Pensé en las secretarias. En los mozos de almacén. En las familias que dependían de que la empresa siguiera funcionando. Si yo protegía a Javier, la empresa sería considerada cómplice. Las multas serían millonarias. Tendríamos que cerrar. Tendríamos que despedir a toda esa gente honesta que no tenía la culpa de la codicia de un solo hombre. La elección no era entre el amor y el odio. La elección era entre proteger a un culpable o salvar a 200 inocentes.
Javier había elegido su camino. Él había decidido robar. Él había decidido engañar. Y ahora él esperaba que yo sacrificara el pan de mis empleados para salvar su piel. Me di la vuelta. Miré el retrato de mi padre colgado en la pared. Sus ojos pintados parecían mirarme con severidad pero también con orgullo. Él nunca perdonó a un ladrón. Él siempre dijo que el patrón es el último en comer y el primero en dar la cara. Volví a sentarme en el sillón de cuero. El cuero crujió bajo mi peso. Cogí la pluma estilográfica que estaba sobre la mesa. La misma pluma que usaba mi padre para firmar los contratos importantes. Sentí que pesaba 1 tonelada. Mi mano temblaba ligeramente. No por miedo, sino por la gravedad de lo que iba a hacer. Don Arturo, dije con voz suave, prepara el acta de entrega. Arturo asintió. Sacó un documento oficial. Me señaló la línea de puntos al final de la hoja. Acerqué la pluma al papel. En ese momento vi la cara de Javier en mi mente. No la cara del hombre arrogante, sino la cara del hombre asustado que vi en el jardín. Sentí una punzada de dolor agudo en el pecho. Iba a doler. Iba a doler mucho saber que él dormiría en una celda fría por mi culpa. Pero luego pensé en Marta. Pensé en los hoteles de lujo. Pensé en la soberbia con la que me trató. Y sobre todo pensé en la mentira. Respiré hondo. Y firmé. Elena Mendoza. 2 palabras. 12 letras. Con ese gesto sellé el destino de Javier. Dejé la pluma sobre la mesa. El sonido metálico al chocar contra la madera fue definitivo. Ya está hecho, dije. Don Arturo recogió los papeles con respeto. Cerró la carpeta. Has hecho lo correcto, Elena, dijo él. Has salvado el legado. Asentí. Pero no me sentía una heroína. Me sentía vacía. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en la justicia. Y aprendí que la justicia a veces tiene un sabor amargo. Muy amargo. Porque hacer lo correcto no siempre significa sentirse bien. A veces hacer lo correcto te rompe el corazón un poquito más. Han pasado 6 meses. Madrid en otoño tiene una luz especial. Una luz dorada y melancólica que lo cubre todo. Estoy sentada en una pequeña terraza del Paseo de la Castellana. Frente a mí tengo una taza de té humeante. A mi alrededor las hojas secas de los árboles caen lentamente sobre la acera. Cru, cru, cru. Es el sonido del tiempo pasando. Miro el cartel del edificio de enfrente. Ya no dice Grupo Logístico Velasco. Ahora las letras doradas brillan con un nombre nuevo. Grupo Logístico Mendoza. He recuperado el nombre de mi padre. He recuperado mi identidad. La empresa ha vuelto a ser lo que siempre debió ser. Un negocio honesto. Sin cuentas en paraísos fiscales. Sin mentiras. Javier no está aquí para verlo. Él está en un centro penitenciario a las afueras de la ciudad, cumpliendo su condena por delitos contra la hacienda pública y apropiación indebida. Ayer recibí una carta suya. El sobre era sencillo. Papel barato. Su caligrafía ya no tenía esa fuerza agresiva de antes. Era una letra temblorosa. ¿Pequeña? En la carta me pedía perdón. Me decía que la soledad de la celda le había hecho pensar. Me suplicaba una visita. Decía que necesitaba mirarme a los ojos una última vez para sentirse perdonado. Leí la carta 2 veces. Luego la doblé con cuidado y la guardé en el cajón de mi escritorio. No fui a visitarle. No por rencor. Ya no siento rencor.
El odio es una carga demasiado pesada para llevarla en el bolso todos los días. Simplemente no fui porque ese hombre ya no existe para mí. Javier es ahora parte de un pasado que he cerrado con llave. Le envié una respuesta breve. Solo 2 líneas. Javier. Espero que encuentres la paz allí donde estás. Yo por fin he encontrado la mía. Adiós. Pagué la cuenta del café y me levanté. Me ajusté el cuello del abrigo porque empezaba a refrescar. Mientras camino entre la gente que vuelve de sus trabajos pienso en todo lo que he aprendido. A veces la vida tiene que romperte en 1000 pedazos para que puedas armarte de nuevo en una versión más fuerte. Pienso en la primera lección. La más obvia, Javier cayó porque valoraba más el envase que el contenido. Creyó que el traje caro hacía al hombre. Creyó que el dinero compraba el respeto. Pero cuando le quitaron el traje y el dinero solo quedó un cascarón vacío. Pienso en la segunda lección. La más dolorosa, su traición no fue culpa mía. No fue porque yo fuera aburrida o vieja. Él buscó a otra mujer porque mi fortaleza le asustaba. Mi independencia le hacía sentir pequeño. Necesitaba a alguien débil para sentirse grande. Su infidelidad no era un signo de su virilidad sino de su inmensa inseguridad. Y pienso en la última lección. La más importante, mi victoria no ha sido verle en la cárcel. Eso es solo una consecuencia legal. Mi verdadera victoria ha sido mantener mi dignidad intacta. No grité. No monté escándalos. No me rebajé a su nivel. He aprendido que el ruido es el arma de los débiles. Pero el silencio. El silencio es el idioma del poder. Sigo caminando. El viento de la tarde me golpea la cara. Estoy sola. Sí. Vuelvo a una casa grande y vacía. Pero por primera vez en 10 años no me siento sola. Me siento libre. Y esa libertad me permite dormir tranquila cada noche. ¿Y tú? Querido amigo que me escuchas. Si fueras yo. Si hubieras tenido el poder de destruir o perdonar. ¿Habrías elegido la paz del olvido como yo o habrías buscado una venganza más ruidosa? Déjame tu pensamiento en los comentarios. Porque al final del día todos somos los arquitectos de nuestra propia dignidad. Gracias por escuchar mi historia. Aquí termina la historia de Elena. Mi historia se detiene aquí. En una tarde tranquila de Madrid. Sin grandes estruendos. A veces, cuando miro atrás, me pregunto si la frialdad de mi despedida fue un acto de justicia. O simplemente fue el cansancio de un alma que ya no podía dar más. No hay respuestas correctas en el amor ni en la guerra. Solo hay decisiones con las que debemos aprender a convivir. Me gustaría saber qué sienten ustedes ahora mismo. Si estas palabras han resonado en algún rincón de su memoria. O si han despertado alguna verdad dormida. Por favor, compártanlo conmigo en los comentarios. Sus palabras son la compañía que llena el silencio. Si valoran este espacio de reflexión, les invito a dejar un me gusta y a suscribirse a nuestro canal. Silencio y venganza. Para que no perdamos este hilo invisible que nos une. Nos volveremos a encontrar pronto. Con otro relato. Cuando las sombras vuelvan a alargarse. Hasta entonces. Cuiden su paz. Porque la paz es lo único que realmente nos pertenece. Este vídeo es una historia de ficción inspirada en experiencias de la vida. No fue creado para juzgar a nadie, sino como una invitación tranquila a reflexionar sobre la forma de vivir y sobre nuestras relaciones con los demás. Los personajes, los nombres y los lugares no tienen relación con la realidad y han sido modificados para no causar daño a nadie. Ojalá que, a través de esta historia, pueda detenerse un momento y recordar su propia vida y a las personas que son importantes para usted.